mensaje de hoy yo lo he titulado ¿Palestina o Israel? Porque se está oyendo mucho hablar en los últimos días, semanas, acerca de Palestina, de Israel y de Palestina. Y yo tengo que hacer un pequeño alto en el camino antes de entrar en lo que va a ser en sí el mensaje y decirte que no hay que ser ni judío, ni musulmán, ni creyente, ni cristiano, ni nada para saber que nunca, jamás en la historia hubo un Estado llamado el Estado palestino. Nunca existió tal cosa, jamás. Te voy a decir de dónde viene y quién le puso ese nombre a ese territorio de Palestina. Antes de que los judíos llegaran a ese país y declararan el Estado judío de Israel, como se llama, en 1948, estaban los ingleses en aquel lugar. Después de la Primera Guerra Mundial se repartieron el mundo las naciones vencedoras. Y a Inglaterra le tocó lo que ellos llamaban en aquel tiempo Palestina. Así es que no sacaron de allí al pueblo palestino, porque nunca existió un país llamado o un pueblo llamado palestino, jamás. Entonces sería antes de los ingleses, pues tampoco, porque antes de los ingleses estaban los otomanos. Y sabéis que en ese país han estado todos, los omeyas, los árabes, los bizantinos, los hasmoneos, los griegos, los romanos, prácticamente todo el mundo ha estado por allí. Los cruzados con aquellas cruzadas, y decirles incluso que hasta el rey de España es el único rey del mundo que tiene el título de rey de Jerusalén, por si no lo sabían. Es decir, que por ese pequeño territorio, que es un cruce entre lo que se consideraba la Mesopotamia y Egipto, o la salida al mar Mediterráneo, jamás ha habido un Estado palestino, nunca. No sé si en algún momento lo habrá, pero jamás en la historia ha existido tal cosa. ¿De dónde viene entonces el tema o el término Palestina? Realmente el título, el nombre de Palestina fue un castigo del Imperio Romano a los judíos. Me explico. En el año 132 después de la era de Cristo, después del nacimiento de Cristo, hubo un hombre llamado Bar Kokhba. Su nombre significa hijo de la estrella, Bar, hijo, Kokhba, estrella. Bar Kokhba era un judío que fue declarado el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. Ustedes saben que el sueño dorado de Israel ha sido la restauración de la monarquía con un rey descendiente de la tribu de Judá. Y este tal Bar Kokhba, el hijo de la estrella, fue apoyado de una forma tremenda por un rabino muy famoso de la época llamado Rabí Akiva. Rabí Akiva, haciendo una pésima interpretación de un texto del Antiguo Testamento donde dice que el hijo de la estrella, hablando del verdadero Mesías, reinaría, apoyó de una forma tremenda a Bar Kokhba y emprendió una rebelión en contra del Imperio Romano. Y durante un par de años logró crear, entre comillas, un pequeño, país independiente que era la región o la provincia del sur de Judea. Los romanos no le iban a permitir ni a Bar Kokhba ni a nadie que pisotearan a Roma, que humillaran a Roma, y entonces se emprendió una matanza, una guerra terrible contra este líder religioso político, y lo desmenuzaron. En aquellas guerras se cuenta que murieron más de 580.000 judíos. Una barbaridad. 580.000 judíos perdieron la vida, incluido el Bar Kokhba este. ¿Por qué se produjo esta rebelión? Bueno, hay varios factores, varios motivos. El primero es porque el Imperio Romano había prohibido practicar la Brit Milá, el pacto, la circuncisión. No se podían hacer circuncisiones en Israel, y sabéis que eso es algo sagrado, incuestionable. No se negocia el circuncidar sí o no a un varón. Eso es algo que nadie cuestiona. Incluso los judíos ateos lo hacen con sus hijos. Todos lo hacen, sean creyentes, practicantes o no. Y eso estaba prohibido. Estaba prohibido la celebración del Shabbat, el día de reposo para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Estaba prohibido enseñar Torah, enseñar la ley de Moisés, celebrar las fiestas. Y para colmo, como ya Jerusalén había sido destruida, totalmente destruida en el año 70 por el hijo del emperador Vespasiano, Tito,
la destruyó y cumplió la profecía que Cristo había dicho en Mateo capítulo 24. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el año 70 se cumplió literalmente esa palabra profética que Cristo le había dicho a sus discípulos y que la encontramos en Mateo 24, y la ciudad de Jerusalén fue destruida completamente, incluido lógicamente el templo. Los tesoros del templo, que eran incalculables, se llevaron a Roma, y su padre, Vespasiano, construyó un templo, pero a la muerte, el famoso Coliseo romano, que todavía lo pueden visitar los que quieran. Y para hacer una conmemoración de esta victoria, entrando o muy cerca del Coliseo romano está el Arco del Triunfo de Tito, por donde les desfilaron las legiones romanas, humillando a los judíos que se los llevaban por miles y centenares a Roma para ser lanzados al circo romano, crucificados, etcétera, etcétera. No solamente ocurrió eso, sino que para más INRI, para más humillación, lo que hizo el emperador Adriano fue cambiarle el nombre a la ciudad de Jerusalén. Subió a lo alto de donde estaba el templo, que es el monte Moriah, donde actualmente está el Domo de la Roca, y al lado la mezquita famosa de Al-Aqsa. Y allí puso un templo a Júpiter, una de las divinidades más adoradas y queridas de Roma. Y le cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. Y ese fue el nombre que le pusieron. Esto fue una humillación tan grande que no pudieron soportar semejante humillación parte de la tribu de Judá que estaba todavía en aquel tiempo allí, que decidieron emprender una rebelión en contra de Roma. Y en el 132 este hombre Bar Kokhba, se atrevió a plantarle cara al Imperio Romano, y durante un par de años tuvo, digamos, éxito, pero finalmente fue despedazada y arrasada completamente ese país. El rabino que lo apoyó, el Rabí Akiva, lo llevaron a Cesarea la Marítima. Digo la Marítima porque sabéis que en los tiempos de la Biblia había dos ciudades que se llamaban Cesarea, Cesarea de Filipo al norte y Cesarea la Marítima al lado del mar Mediterráneo, y allí con peines de hierro al rojo vivo le arrancaron toda la piel y lo torturaron hasta la muerte a Rabí Akiva. Y ya se acabó cualquier otra posibilidad de rebelarse, de levantarse contra el Imperio Romano. Queda un pequeño reducto de judíos, rebeldes, pero bueno, ese es tema para otro día. Y entonces, para humillar más a ese país, para que nunca nadie pudiera recordar que un día hubo una ciudad llamada Jerusalén, que ahora se iba a llamar, y hacía años que se llamaba Aelia Capitolina, al país se le puso Filistea, tierra de filisteos. Y de ahí viene la palabra, el origen de la palabra Palestina. Fue un castigo de Roma a los judíos para que nunca más nadie pudiera echar de menos un país llamado Israel. Y esa es la historia del nombre Palestina. Y por allí, ya digo, han pasado todas las civilizaciones, culturas, religiones, imperios, cruzados, etcétera, etcétera. Pero nunca, a pesar de que Roma le puso a ese país Palestina o tierra de filisteos, jamás hubo un estado propio, gobernado, libre, independiente, llamado el Estado de Palestina. Jamás lo ha habido, nunca. Y no hay ni que ser cristiano para entender esto. Cualquier persona lo sabe perfectamente.